Hola, hola, ¿qué tal? Bendiciones en el Señor, queridos hermanos, en este ya jueves eucarístico, 21 de noviembre del año 2024, y siempre con la maravilla de sabernos amados por el Señor y que Él nos espera con los brazos abiertos en esa custodia, en esas especies consagradas, para escucharnos, para renovarnos, para pues abrazarnos y darnos su gracia. Mi nombre es Jorge Isaac González Marín, salesiano cooperador. Y bueno, y la Iglesia Unida este jueves eucarístico nos recuerda la fiesta de la presentación de la Virgen Santísima. Una fiesta que nos enseña, y también las mismas lecturas que hoy la Iglesia nos propone, entender de que nosotros, por lo menos de la Iglesia Católica, no ponemos a María en un lugar de diosa. No realizamos una, como a veces nos critican, una mariolatría. Pero sí es claro de que dentro de todos los modelos, para poder visualizar, comprender y buscar referencia de cómo es aquel que sirve al Señor, cómo es la perfección de la vida cristiana, no podemos negar que es la Madre del Señor, aquella que tiene pues ese papel preponderante y es ese ejemplo por excelencia. Justamente porque ella refleja todo aquello que el Señor pidió de sus discípulos y también porque pues tuvo la humildad y la apertura de recibir y aceptar la misión que Dios tenía para sí. Es claro que no hay una referencia bíblica propiamente dicha de lo que es la presentación de María, pero también es claro que en función de la experiencia judaica y algunos textos apócrifos, que el hecho de que sean apócrifos no quiere decir que sean falsos, pero sí que la iglesia tal vez no los incluye dentro del canon y que pues los revisa con una cierta pues cuidadosidad, con un cierto cuidado y obviamente también pues con una cierta reserva, no quiere decir que desde los primeros años nos recordemos justamente esa presentación de María, que al final lo que busca, lo que hace y lo que consigue es reafirmar que ella es la elegida por Dios, aquel vaso que había sido preparado para que por su carne viniera al mundo el completo bien, el Hijo de Dios hecho carne. Pero bueno, esta comprensión, como decía anteriormente, nos puede ayudar mucho si meditamos las lecturas que hoy la liturgia nos regala. Tanto el Apocalipsis en la primera lectura como el Evangelio nos ponen a reflexionar sobre algo que es muy valioso e importante, que es justamente que todos pecamos. De hecho, decía San Isaac el Sirio, pues justamente un hombre espiritual de la parte oriental, que cuando Jesús llora por Jerusalén, una Jerusalén que no le había escuchado, una Jerusalén que le había dado la espalda, no es propiamente o reflexiona en un momento o en un lugar determinado, ni que nosotros podríamos pensar, pues qué bien, y alegrarnos justamente de lo que Jesús en ese momento profetizó. Porque también es cierto que Jesús lo que llora y lo que visualiza hoy se ve cumplido en el año 70 después de Cristo, cuando el Imperio Romano entra y destruye definitivamente el templo, destruye definitivamente la ciudad de Jerusalén. Pero volvemos a lo anterior, no podemos nosotros pensar que esto que ocurre o que le ocurrió a la ciudad de Jerusalén, pues evidentemente hay todo un proceso detrás de él. Pero también es cierto que que refleja y no es cristiano ni oportuno, ni es tampoco bien visto desde la misericordia de Dios poder gozarnos del mal ajeno. Tenemos que entender que verdaderamente hay personas que a las que Dios ha intentado tocar la puerta de su corazón de muchas maneras y ellos se han cerrado. Y producto justamente de esa, de esa negación al amor que Dios les tenía, muchas veces pueden darse situaciones muy difíciles y enfermedades y calamidades. No porque estén siendo castigados, y eso tenemos que tenerlo claro,
Pero evidentemente, si estás alejado de Dios, Dios pierdes esa gracia que Él nos da. Y bueno, eso ocurre que muchísimas personas le dan la espalda a Dios y las cosas no salen de la mejor manera. ¿Por qué? Porque aquello que era invitado a ser su fuente, que era ser justamente su faro que ilumina, pues no se escucha, no ha sido totalmente aceptado. Entonces por eso Jesús llora por Jerusalén, porque Él estando ahí, porque Él predicando ahí, porque Él haciendo todo lo que el Padre le había enviado, el pueblo se mantiene regio, se mantiene reacio a ese mensaje de amor. Pero reitero, el hecho de que Jerusalén haya fallado en su momento, tampoco es que se convierta en nosotros o en un argumento o un elemento de superioridad, sino en un llamado al cuidado. ¿Por qué? Porque a nosotros también nos puede pasar lo mismo. Porque verdaderamente por nuestra propia fuerza, por nuestra propia naturaleza y por nuestra propia capacidad, seríamos incapaces de llegar a la verdaderamente plenitud de la gracia y salvación. Empezando porque ya desde nuestro nacimiento nacemos con ese defectito de fábrica, espiritualmente hablando, como lo es el pecado original, que solamente purificamos en el momento del bautismo, donde nos incorporamos a la gracia de Dios. Pero entonces, darnos cuenta que sin eso, sin esos dones de Dios, sin esa apertura, sin ese amor de nuestros padres en su momento para llevarnos a recibir ese sello de gracia como es el bautismo, probablemente seríamos incapaces de accesarlo en la plenitud de la gracia. Por eso justamente el libro del Apocalipsis empieza con ese llanto de aquellos que no pueden abrir ese libro de los 7 sellos. Que ese libro escrito por ambos lados simboliza mucho la revelación de Dios, cómo Dios se ha mostrado, cómo Dios ha querido a través de su Hijo mostrarse a toda la humanidad. Y evidentemente ese testimonio de todo lo encontramos en la Sagrada Escritura, que debemos acercarnos y velar con amor, pero también se ve en la tradición de la Iglesia, las enseñanzas de la Iglesia, que movida por el Espíritu Santo nos sigue mostrando cuál es la gracia de Dios. Pero evidentemente la Iglesia también tiene ese poder porque nace, se lava y ve su origen en aquel costado abierto del Señor, en ese vino, esa sangre y en esa agua, que nos ponen de manifiesto y nos recuerdan esos 2 sacramentos tan importantes de iniciación para nuestra vida cristiana. Sacramentos que a veces pasamos por alto, sacramentos que a veces nos parecen aburridos, sacramentos que a veces creemos que son innecesarios o que por el contrario pues se han dedicado para un fin más social que verdaderamente como un elemento de gracia. Pero bueno, la misericordia de Dios, por eso también simbólicamente viene este texto, aquello que éramos incapaces de conocer, que es la voluntad de Dios, viene el Cordero, viene Cristo, que evidentemente nos revela, como después diría San Pablo, que es la voluntad de Dios de que todos nos salvemos. Pero evidentemente para poder salvarnos es importante que lleguemos también al conocimiento de la verdad, que entendamos lo que el Señor quiere, que valoremos sus mandamientos, que los cumplamos, que los hagamos vida. Porque de lo contrario no tendría ningún sentido. Por eso también bendigamos al Señor con un cántico nuevo, como dice el Salmo 149. Démosle gloria, honra y testimonio con todo nuestro ser. Que nuestras equivocaciones pasadas, que nuestras caídas, que nuestros fallos no se conviertan en un elemento que nos restrinja, sino que más bien se convierta en el impulso para demostrar a los demás que Cristo sigue actuando, que Dios sigue transformando, que el Espíritu Santo sigue hablando en medio de su iglesia. Pidamos al Señor verdaderamente eso, que nos alegremos como criaturas e hijas en adopción por Dios, de esas pequeñas victorias que vamos enfrentando cotidianamente, que van los templos, las iglesias, los misioneros pues justamente viviendo. Porque eso es lo que ahorita necesitamos. Ahorita vivimos procesos de muchísima angustia, de muchísima dificultad. Pero bueno, presentémonos nosotros también ante la presencia del Señor para que Él sea el que actúe en nuestras vidas. Seamos nosotros valientes a la hora de testimoniar nuestra fe. Demos ejemplo de lo que vivimos.
para que de ese modo podamos verdaderamente ser portavoces de la gracia y viviendo nuestro evangelio para los demás, poder nosotros también vivir, que poder nutrirnos de la gracia y del deseo de otros y así poder ir construyendo mi versión o mi propio evangelio, que no es querer pasarle por encima a Cristo, sino demostrar con mi vida, con mi testimonio, todo lo bueno que Cristo ha hecho en mí. Entonces, hagamos testimonio, seamos Cristos en la calle, siempre viviendo con el amor, con la humildad y reconociendo que no podríamos hacer esto sin el amor de Dios que justamente nos redime y sobre todo que es a los pies del Maestro. Y por eso aprovechemos este jueves eucarístico, es el lugar donde está la paz, perdón. Vean qué interesante como el mismo Jesús dice y cuestiona la ciudad de Jerusalén diciendo que ya ven, dice que tú lo que puedes conducirte por la paz. Si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte por la paz, o sea, poder descubrir verdaderamente que la paz está en el Señor. Todo lo demás llegará por añadidura. Que tengas un muy bendecido jueves. No pierdas la oportunidad de estar un ratito frente al Señor y a través de eso, dale gloria, honra y alabanza.